tema que nos corresponde ahora es el primer panel. Y en verdad es un honor dirigirme a ustedes en este espacio para reflexionar sobre un tema crucial para la transformación de nuestros sistemas de salud en Iberoamérica: la integralidad y la continuidad de la atención en la atención primaria de la salud a través de la tecnología de información y comunicaciones, TIC. A nivel global, la atención primaria de salud ha sido reconocida como la base del sistema de salud fuertes y sostenibles, capaces de promover la equidad, la calidad y la eficiencia. En nuestra región enfrentamos desafíos comunes, como las desigualdades en el acceso, la fragmentación de los servicios, las barreras culturales y las limitaciones en la gestión de la información clínica. Es en este contexto donde la innovación y el uso estratégico de las TIC emergen como herramientas imprescindibles para el fortalecimiento de la atención primaria de la salud. Desde una visión macro, los países iberoamericanos están en proceso de consolidar políticas públicas que integran los sistemas de salud con tecnologías digitales. La implementación de registros electrónicos, plataformas de telesalud y sistemas interoperables no solo ayuda a optimizar recursos, sino que también promueve una atención más humana, centrada en las necesidades de la población. Países como Chile, Colombia, México y Costa Rica han avanzado en estos aspectos, impulsando programas que conectan los niveles de atención y facilitan el seguimiento a largo plazo. A nivel regional, promovemos la colaboración y el conocimiento compartido, reconociendo que nuestras realidades tienen diferencias, pero también un denominador común: la necesidad de garantizar un acceso equitativo a servicios de calidad. La digitalización en este sentido reduce las barreras geográficas, culturales y de intermediación, permitiendo que comunidades rurales, indígenas y marginadas puedan acceder a la atención. Ya en un nivel más específico, en contexto de atención de la comunidad y en los niveles básicos de sistemas, las TIC tienen un impacto directo. La historia clínica electrónica, las aplicaciones móviles para autocuidado y la teleconsulta posibilitan un vínculo constante entre los usuarios y los profesionales de la salud. Esto es esencial para promover acciones preventivas, gestionar crónicas y coordinar esfuerzos en salud pública. En países como Perú, Bolivia y El Salvador, iniciativas de telemedicina en zonas rurales han demostrado que la tecnología puede salvar vidas y fortalecer la continuidad. La integración de estas tecnologías también requiere de un cambio cultural, de capacitación del personal y de una alfabetización digital adecuada para la población. No basta con adquirir tecnología. Es imprescindible que ésta se adapte a las realidades locales, respetando la diversidad cultural y lingüística, para que realmente se transforme en una herramienta inclusiva. La integración de las TIC en la atención primaria de salud en Iberoamérica no solo representa una oportunidad, sino una necesidad imperante. Solo a través de la unión de esfuerzos políticos, técnicos, comunitarios y académicos podemos construir un sistema de salud más integral, con continuidad en la atención y con mayor respeto a la diversidad de nuestra región. Es en ese sentido que la Conferencia Interamericana de Seguridad Social ha tenido a bien realizar este encuentro continental de buenas prácticas en seguridad social, telemedicina y experiencias innovadoras en atención primaria. Y para este primer panel tenemos 3 invitados internacionales, que los vamos a ir llamando uno por uno. Los paneles son el doctor José Noé Rizo Amezquita, el doctor Alejandro Moreno Jiménez y el doctor Jordi Serrano Pons. En primera instancia, vamos a llamar al doctor José Noé Rizo Amezquita, quien actualmente se desempeña en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social como investigador en salud y seguridad social. Ha trabajado en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico como subdirector de Estadística, Calidad e Informática y como asesor técnico del Centro Colaborador de la OPS-OMS en calidad de la atención médica y seguridad de pacientes. En la Dirección General de Calidad y Educación en Salud ocupó cargos como jefe
del Departamento de Monitoreo, Mejora y Estandarización de Procesos, así como la seguridad del paciente. También colaboró en el Sistema de Protección Social en Salud como supervisor nacional, auditor y gestor médico. Es egresado de la Universidad de Guadalajara, maestro en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc y maestro en Salud Pública con concentración en Epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública. Ha complementado su formación con programas en la Universidad Johns Hopkins y la Universidad de Copenhague. Está certificado por conocer en impartición de cursos de formación de capital humano y como auditor líder ISO 7101-2023 en sistemas de gestión de calidad en atención médica, con más de 15 años de experiencia docente. Ha liderado proyectos de cooperación internacional con la OPS-OMS, coordinado cursos y diplomados en mejora continua y prevención de eventos adversos y asesorando instituciones médicas en el fortalecimiento de procesos y calidad de servicios. En tal sentido, damos uso a la palabra al doctor José Noé Rizo Amezquita. Adelante, doctor. Hola, muchísimas gracias. Buenos días a todas, a todos y a todes. Mi más sincero agradecimiento al Senate por la organización de este evento, por la invitación, y a nombre del maestro Pedro Kumamoto Aguilar y al mío propio, pues agradecer también la invitación. Doctor Marco Mascaro Collantes, muchas gracias por presentarme, gracias también por invitarme a este panel, también a mis distinguidos compañeros, colegas que nos acompañan, muchas gracias. Quisiera empezar este tema hablando sobre justamente el foco en donde queremos poner atención en este panel, que es la atención primaria a la salud, que es constituido ya desde la Declaración de Alma-Ata como la piedra angular de los sistemas de salud, de los sistemas sanitarios, que buscan ser mucho más integrados, sobre todo desarrollar esa sostenibilidad en la región que tanto trabajo nos ha costado. Hemos logrado grandes avances, pero no son sostenibles y al poco tiempo, desafortunadamente, debido a los retos estructurales que tenemos como la inequidad de acceso, la fragmentación o segmentación de los sistemas de salud, pues han limitado el potencial impacto que podrían llegar a generar. Y hoy tenemos algo a nuestro favor, ¿no? Algo que tiene que ver con este contexto en donde las tecnologías de la información y la comunicación después de la pandemia, después de la ocurrencia de esta pandemia por COVID-19, pues han logrado tener esa sostenibilidad que han funcionado, diría yo, como catalizadores de la transformación para superar justamente estos desafíos en los cuales hemos estado estancados, ¿no? Una de las grandes ventajas que hemos tenido, pues, es la habilitación de la telemedicina. Ya lo mencionaba hace un momento en la conferencia magistral, que se ha habilitado también algunos otros esfuerzos que integran al sistema, como la historia clínica o el historial clínico o el expediente clínico electrónico, y sobre todo la búsqueda de la interoperabilidad de los datos y nuevas formas de trabajo para el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento, la rehabilitación incluso de las personas usuarias de los servicios de salud, que en este caso pues se han buscado mantener lo más sano posibles a pesar de las grandes barreras que hemos encontrado. Y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y los organismos multilaterales que han ratificado esta importancia de la digitalización de la atención primaria a la salud, pues como un componente importante, fundamental para avanzar hacia la cobertura universal, hacia la transparencia y la gestión, así como la eficiencia. Ya mencionaban acerca del tema de la calidad de la atención médica y la seguridad del paciente, cómo la telemedicina nos ha favorecido muchísimo en poder incrementar la calidad de la atención médica, acercando el diagnóstico, acercando el tratamiento, acercando los distintos tipos de referencias y contrarreferencias o interconsultas necesarias para poder puntualmente desarrollar pues la atención médica integral, holística.
Y en este sentido he estructurado mi presentación. Trataré de ser lo más objetivo y breve posible con relación a la importancia que tienen las tecnologías de la información y la comunicación dentro del componente prioritario que tenemos todos los sistemas de salud, sobre todo en la región, hacia la atención primaria a la salud. Segundo punto, algunos modelos y estrategias de implementación de las tecnologías de la información y la comunicación en APS. Algunos ejemplos. Me gustaría presentarle algunos ejemplos de algunos países en donde han tenido distintas estrategias, distintas tácticas, para, como dijera Mario Benedetti, ¿no? Distintas estrategias y una táctica específica, tratando sobre todo de impulsar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, con algunos casos exitosos en la región, en América Latina y el Caribe. Algunos desafíos y aspectos éticos y normativos que hoy ya con el surgimiento de la inteligencia artificial de manera más comunitaria, diría yo, pues han desarrollado justamente la necesidad de reformularnos desde el contexto ético y normativo, qué es lo que se necesita para continuar utilizando estas tecnologías, sobre todo respetando y impulsando la vida. Y para cerrar, pues algunas conclusiones y algunas recomendaciones estratégicas para poder materializar, digamos, como región el uso de estas tecnologías de la información y la comunicación. Dentro de la importancia de las TICs en la APS, pues podemos iniciar hablando o tomando como punto de partida cómo las tecnologías de la información y la comunicación han venido a revolucionar la atención primaria a la salud en varios planos fundamentales, ¿no? En varias dimensiones. Primero, han logrado romper esas barreras demográficas, esas barreras geográficas, perdón, administrativas y socioeconómicas, en donde pues nos ha permitido llegar a poblaciones rurales, a poblaciones periurbanas, a poblaciones en donde solamente se llegaba o en avioneta o en lancha debido a las características geográficas de la zona, que además están llenas de marginación y decía esta inequidad estructural en donde no alcanzan a tener agua potable o no alcanzan a tener drenaje o saneamiento de la propia agua, ¿no? Tratar esa agua. Y pues esto nos ha permitido llegar o acceder desde estos puntos geográficos o geométricos, llegar a expertos, personas expertas o especializadas, sin desplazamientos costosos y eliminando tiempos de espera prolongados. Lo vivimos con la pandemia por COVID-19, donde la telemedicina logró romper muchos estigmas que se tenían en cuanto a su utilización, en cuanto a lo poco eficiente que era, y permitió mantener la atención de pacientes con enfermedades cardiometabólicas o no transmisibles en la gestión de brotes en lugares remotos, como lo fue en el caso de México, en el caso de Brasil, en el caso de Perú, que compartimos muchas características climáticas y geográficas. Mejoró también la eficiencia en cuanto a la prestación de servicios. Los registros electrónicos estaban centralizados y sobre todo nos disminuían la probabilidad de duplicar pruebas o de duplicar expedientes o de duplicar registros y permitía así un acceso simultáneo a una base de datos clínica que pudiera contener información por parte de los distintos niveles de atención en donde iba el paciente, ¿no? Donde tenía esa experiencia el paciente, facilitando el monitoreo y facilitando también el seguimiento de las vías clínicas o de las trayectorias clínicas que tenían las personas usuarias de los servicios de salud dentro de los establecimientos de atención médica, independientemente de cuál era el nivel en el que estuvieran. También nos permitió tener una mayor experiencia, sobre todo hacia las aplicaciones móviles, hacia el acceso y uso de dispositivos portátiles, que esto es una constante en cuanto a la participación activa de las personas usuarias de los servicios de salud y de sus familiares o sus cuidadores, que nos permitía
desarrollar intervenciones preventivas y sobre todo poder adaptar las terapias, desarrollar terapias personalizadas, adaptadas según el perfil de riesgo, incluso considerando algunas de las preferencias que podrían llegar a tener las personas que así lo utilizaran. También tenía un componente de innovación, un componente de información en el cual la prestación de servicios de salud, pues cuando la distancia es un factor determinante que juega en contra del poder tener acceso pues a los servicios de salud, pues nos facilitaba el diagnóstico, el tratamiento, la prevención, incluso con el envío de mensajes de texto o el envío de mensajes a través de alguna otra plataforma de comunicación o alguna otra red social, como lo podrían ser las que tiene Meta o las que tiene Instagram, etcétera, ¿no? Y eso nos podía ayudar a dar seguimiento a los pacientes, pero también con este enfoque de salud pública, poder llevar mensajes dirigidos con base en los contextos a cada una de las poblaciones. Y esta parte de la telesalud nos dio una amplitud del espectro que teníamos y podíamos integrar acciones de promoción, de prevención, de gestión, también en cuanto y de capacitación dirigida al personal de salud para entrenarnos en el uso en la colocación, mantenimiento y retiro, por ejemplo, del equipo de protección personalizado, que se logró identificar de manera muy puntual, que eran los 3 momentos en los que las personas que trabajábamos en aquel entonces atendiendo a la población con COVID-19 adquiríamos la infección. Entonces se logró utilizar esta telesalud para poder generar capacitación y al menos entrenar a las personas trabajadoras de los servicios de salud en este entrenamiento dirigido al equipo de protección personalizado. Pero ya en particular, la telesalud va a fortalecer sobre todo la atención primaria a la salud, integrando este ciclo completo de atención primaria, de primer acercamiento a la población, independientemente de que sepan o no que tienen o padecen alguna enfermedad. Vimos también cómo el historial clínico electrónico era se convirtió en un eslabón para la continuidad de la atención, teniendo como base un soporte informático para la comunicación entre los distintos niveles de atención médica que, pues bueno, a partir del uso y la implementación de la medicina, se corre el riesgo también de poderse perder esa trazabilidad clínica y administrativa que podría afectar negativamente la continuidad de la atención médica y sobre todo el poder obtener información que nos permitiera tomar decisiones con apego a las guías de práctica clínica o a los protocolos de atención médica que favorecieran la atención en particular de la población usuaria de los servicios de salud. Como modelos y estrategias de implementación de tecnologías de la información y la comunicación en la atención primaria a la salud, hay una perspectiva multinivel y multimodalidad que nosotros debemos considerar para que el éxito en la implementación de las TICs en APS pues sea considerado a través de estos modelos adaptados a la realidad local, considerando un perfil epidemiológico de la población y cuál ha sido la evolución de la infraestructura digital. Aparentemente podemos contar en zonas urbanas como la Ciudad de México, como Lima, podemos contar con toda la infraestructura para poder desarrollar este tipo de prestaciones de servicios a través del uso de la telemedicina o a través del uso de algunas plataformas para poder acercar la salud a la población con este enfoque preventivo. Pero hay, insisto, distintos niveles y modalidades que pueden coexistir y complementarse, en donde desde algunos lugares, sobre todo ubicados en Europa del Norte, en algunos países, se han considerado telehospitales que son centros de referencia que ofrecen interconsultas y soportes especializados para médicos de primer nivel, envían sus documentos, envían sus estudios, envían sus, revisiones de fondo o de ojo a un oftalmo que se encuentra en la capital, hace una revisión a través de la inteligencia artificial, corrobora con su experiencia y regresa al diagnóstico. También hay otros dispositivos y aplicaciones que permiten este monitoreo domiciliario de signos vitales, como pueden ser un reloj inteligente, y ahora se está tratando de implementar nuevos aditamentos, ¿no? Con ropa inteligente que nos permite tener monitoreos de signos vitales, monitoreo incluso de glucosa, monitoreo incluso de tuberculosis también como recordatorios para
la toma de medicamentos, ¿no? Que sabemos que son medicamentos, además de ser prolongados, son medicamentos sumamente caros, ¿no? Que generan resistencias y un montón de cosas que nos ayudan a prevenir, sobre todo, pues que se pierda ese apego terapéutico y generen mucho más carga al erario público y un mayor costo, sobre todo, del tratamiento. También tenemos esta modalidad sincrónica y asincrónica, en donde hay consultas en tiempo real, en tiempo presencial, pues semipresencial, que es estas videoconferencias, el chat, las videollamadas, y sobre todo nos permite generar ese almacenamiento y envío de información a través de alguna plataforma de gestión para estas modalidades sincrónicas y posteriormente poder emitir alguna opinión diferida de especialistas. Y estos modelos pues son complementarios, ¿no? Tenemos el apoyo de una persona semipresencial en tiempo real con el respaldo asincrónico de una médica o de un médico especialista a la distancia que pueda hacer las veces de interconsultante. También se han desarrollado algunos modelos híbridos. Con relación a estos, pues la integración de la atención presencial y remota, adaptando el canal de comunicación según el tipo de necesidad que tengamos, según la severidad de cada una de las saludes de las personas, teniendo en cuenta la preferencia también de las personas usuarias y el acceso al que puedan tener con base en la estructura o en la infraestructura que tengan. Esto ha sido una expansión pospandémica a la que se ha llevado a cabo, que ha maximizado el acceso sin sustituir la consulta presencial, sino que se complementan la parte de presencial con la parte sincrónica o asincrónica para poder ofrecer una mejor calidad y una mayor cobertura. También necesitamos de esta interoperabilidad y estándares técnicos en donde se busca alcanzar la comunicación entre sistemas de información, el poder contar con datos que sean de calidad, que nos permitan no solamente obtener información en ese momento para la toma de decisiones, sino a posteriori poder desarrollar incluso políticas públicas basadas en las necesidades de la población, en las necesidades reales, que en el cumplimiento de normas y protocolos que son esenciales para garantizar este intercambio eficiente, seguro e incluso consistente de la información entre los distintos niveles y actores de ese sistema de salud, de este subsistema, diría yo. También necesitamos la capacitación y la transformación cultural. Y esto es debido al cambio que estamos experimentando, este cambio tecnológico que solamente será efectivo si va de la mano de una capacitación continua y una transformación cultural de los equipos de salud, pero también de la población. Tenemos que dirigir mensajes a la población en donde podamos mostrarles con mensajes claros cómo es que pueden ser objetos del uso de estas tecnologías para poder tener una habilitación digital y poder ser usuarios de este servicio, porque podemos tener una muy buena infraestructura, capacitar al personal médico, pero si en la parte cultural no hacemos un foco específico para poder tener una capacitación dirigida a la población y poder utilizar y aprovechar al máximo este servicio. Y el tercero es la inclusión digital y el enfoque de los determinantes sociales de la salud. Les mencionaba, sin políticas deliberadas de inclusión digital que vayan dirigidas a la previsión de conectividad, al uso de dispositivos médicos, entendido pues como alfabetización digital, pues adaptada a las distintas comunidades, no solo a la urbanidad, que hay un mayor uso y utilidad de este tipo de dispositivos, sino a comunidades de pueblos originarios o a comunidades rurales o a grupos históricamente vulnerados o de la diversidad funcional. Debemos ampliar esta capacidad digital para incluso abordar estas desigualdades, ¿no? Y esta equidad debe ser un eje rector, un principio rector, un eje toral en todo este proceso de implementación. Como parte de los desafíos, traté de exponer en esta matriz
los desafíos de la atención primaria y la respuesta estratégica de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, pues traté de ilustrar cómo esta transformación digital debe operar como un mecanismo de gobernanza para superar las debilidades estructurales de los sistemas de salud en la región, en América Latina y el Caribe. Ante la fragmentación y la segmentación que experimentamos de los sistemas de salud, es necesario abordar esa ruptura en la ruta de atención y centrar la respuesta de las tecnologías de la información y la comunicación en la interoperabilidad obligatoria en todas las instituciones que integran el sistema de salud, ¿no? En México tenemos cerca de 50 instituciones, más de 50 instituciones que ofrecen servicios de salud, entre los públicos y los privados, entre los que ofrecen seguridad social y no ofrecen seguridad social, entre el tipo de trabajo que tengamos o la actividad profesional que desarrollemos. Entonces es un reto muy importante el poder atender esta interoperabilidad de los obligatoria, diría yo, de los servicios de salud. Uno más que tenemos es la gestión de la referencia y la contrarreferencia. Debido a esta baja capacidad resolutiva de los centros de primer nivel de atención que tenemos aquí al menos en México, consume una gran derivación a especialistas. Y lo que se busca justamente como respuesta estratégica a esto es poder aprovechar la teleconsulta de especialidad y el telediagnóstico, como la teleradiología que les mencionaba, ¿no? O tomografías o revisiones de fondo de ojo, para poder ampliar esta inequidad geográfica que ha sido definida por la profunda brecha de conectividad entre la urbanidad y la población rural, que se considera ahora como un determinante digital de salud. Ya no es un determinante social, sino un determinante digital de salud. Y a través de la telesalud se busca justamente garantizar ese acceso remoto a especialistas y proporcionar información y educación a distancia. Finalmente, pues para tratar de conectar la atención médica, clínica, con con este derecho humano llamado seguridad social, pues el uso de la telerehabilitación y el monitoreo remoto de enfermedades crónicas no transmisibles o enfermedades no infecciosas, pues actúa justo como ese puente que promueve la continuidad de la atención médica y nos va a ayudar de manera proactiva, anticipatoria, a abordar los riesgos de incapacidad laboral también, ¿no? Favoreciendo esta sostenibilidad en el sistema que les mencionaba que es difícil poder mantener. Como buenas prácticas en la región, me gustaría presentarles algunos casos de éxito en donde Chile, por ejemplo, ha logrado documentar este sistema nacional de teleconsulta que ha integrado la agenda, ha integrado la consulta virtual, los resultados en línea, el seguimiento de la atención de los pacientes y ha absorbido la gran mayoría de las recomendaciones sobre la interoperabilidad, sobre la calidad de la atención médica y sobre todo han ampliado su cobertura hasta ese acceso universal. Tiene ciertas características, hay menos fragmentación, menos segmentación, están más cautivos, digámoslo así, las personas usuarias de los servicios de salud, pero se ha logrado observar y documentar esta mejora en los tiempos de derivación y coordinación entre los distintos equipos con un impacto sobre todo en la satisfacción de las personas usuarias de los servicios de salud, pero también en las personas trabajadoras de los servicios de salud. En México tenemos un modelo que se llama Salud Conecta MX, que se vincula con redes estatales de telemedicina y han logrado documentar este potencial para el seguimiento de patologías complejas, como lo es el cáncer en menores de 18 años, y el mayor caso de éxito yo lo veo en cáncer en menores de 5 años, ¿no? En la disminución sobre todo dirigida a reducir la mortalidad infantil, al menos vinculada a enfermedades neoplásicas, en donde se ha logrado combinar aplicaciones móviles y sistemas web dentro de los hospitales para poder priorizar esta integración de la documentación, esta trazabilidad clínica apoyada sobre todo en la capacitación del personal clínico y administrativo para poder mejorar los procesos y entonces poder otorgar un tratamiento en un tiempo mucho menor y sobre todo
debido a las características propias del cáncer, pues vital para poder incrementar la esperanza de vida de estas personas, ¿no? Tenemos también el caso de Colombia, en donde cuentan con una robusta infraestructura de puntos de atención virtual que combinado con un soporte presencial en zonas rurales, pues han permitido mejorar sobre todo el seguimiento a pacientes o personas con enfermedades crónico-degenerativas, también dirigida hacia la detección de alertas o signos de alerta o de alarma de la emergencia obstétrica, por ejemplo, dirigida a este binomio materno-infantil para tratar de disminuir la mortalidad materna, incluyendo capacitaciones a través de la propia tecnología de la información y la comunicación, tanto para personal comunitario como para esta alfabetización digital para las personas usuarios de los servicios de salud. Y bueno, qué mencionar de la experiencia de salud y la red peruana, ¿no? Con el Senate y la telemedicina en salud, que cuentan con este Centro Nacional de Telemedicina que en mi experiencia y al tratar de documentarme para esta intervención, pues ha representado un hito en la institucionalización de la telesalud en el país, en Perú, bajo este modelo de cuidado integrado que articula la telegestión, la teleinformación, la telecapacitación, la telemedicina prácticamente en la atención médica, en la atención clínica, abarcando todas las aristas necesarias para poder garantizar la atención médica, ¿no? Desde la promoción, la prevención, el diagnóstico, que es la parte inicial, hasta el tratamiento, rehabilitación, incluyendo los cuidados paliativos. Han ampliado su cobertura, han incrementado las atenciones, ha mejorado la calidad de la atención médica, tienen 92% de satisfacción en pacientes que han calificado la teleatención como satisfactoria o muy satisfactoria. Y pues bueno, han detectado casos de cáncer de mama en menos de 48 horas por teleradiología, ¿no? Son algunos ejemplos de casos de éxito que se han demostrado en la región. Yo, de los 4 que les presento, el que creo que es un más robusto y ha tomado mucha impulso, pues es justo el que encabeza el Senate, ¿no? En salud en Perú. Como parte de los desafíos, pues tenemos desafíos éticos y de seguridad, tenemos la necesidad de garantizar la confidencialidad y el secreto profesional en la era digital a través de la digitalización de estas historias clínicas y el uso de la telemedicina, que crean una vulnerabilidad inherente a gran escala, necesario contar con bases de datos masivas que puedan, o mejor dicho, con la infraestructura que pueda alojar estas bases de datos masivas para poder contar con estos grandes repositorios y facilitar justamente esa interoperabilidad entre las distintas instituciones y los distintos niveles de atención para poder desarrollar ese análisis tan necesario y atender sobre todo las necesidades propias de las personas usuarias de los servicios de salud. Sin embargo, estas bases de datos masivas son susceptibles a ciberdelincuentes o al hackeo de esta información y puede ser vendida esta información a, no sé, a muchas empresas de telemercadeo o incluso que puedan utilizar los datos con otros fines, ¿no? También tenemos amenazas y filtraciones que impactan la confianza de las personas usuarias de los servicios de salud, sobre todo hay una percepción en la población que perciben que sus datos más sensibles pueden no estar seguros y hay cierta reticencia a compartir información o a adoptar estos servicios de salud de manera digital, que va esto a comprometer sobre todo la calidad de la atención médica al no ofrecernos toda la información en casos de diagnóstico donde hay mucho estigma, por ejemplo en VIH, o en VIH avanzado, donde la población le cuesta trabajo debido a lo que han padecido, este estigma y discriminación, le cuesta mucho trabajo poder compartir esta información, ¿no? Tenemos brechas que tenemos que abordar, brechas de acceso de conectividad a dispositivos, brechas de habilidades en cuanto a la alfabetización digital, brechas de uso en el contexto sociocultural que
nos cuesta mucho trabajo utilizar. Hay varios ejemplos. En México tenemos el uso ya más estandarizado de chatbot de salud, dirigidos a salud mental, dirigidos a la búsqueda de profilaxis preexposición o posexposición, dirigida a la violencia de género, entre otras cosas. Lo que se busca, entonces, ya para ir cerrando, es poder contar con la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en la atención primaria a la salud, ya que establecen una plena integración del sistema de salud como un eje vertebrador, diría yo, una columna vertebral que nos va a dar la pauta para el modelo de cambio en el sistema de salud a través de un modelo integrado y centrado en las personas, ya les mencionaba, abordando estas brechas de equidad y de acceso, con una gestión basada en datos a través de la toma de decisiones en información proveniente de las personas usuarias de los servicios de salud, contar con requisitos críticos para la continuidad de la atención que sean interoperables, con una ética robusta, con estrategias de inclusión digital, lecciones y experiencias y condiciones de uso. Ya les mencioné el caso de eSalud, que ha demostrado tener una inversión sostenida, un diálogo interinstitucional, una evaluación continua del impacto que han tenido sus propios servicios y tenemos como compartiendo estos desafíos abordar esta brecha tecnológica y poder garantizar la seguridad de la información. Debemos crear bases para un ecosistema sostenible y ético en América Latina a través del fortalecimiento del capital humano, a través de la actualización permanente de estos marcos regulatorios que con base en las actualizaciones que existen en la tecnología, tenemos que actualizar también ese marco regulatorio que deben evolucionar a la misma velocidad que la tecnología, ¿no? Regular la telemedicina, regular la protección de datos y también, sobre todo, y creo que es una de las cosas más importantes, poder desarrollar esta participación proactiva de las personas usuarias de los servicios de salud, empoderándola como parte del centro del modelo, que implica que el paciente o las personas usuarias tengan control sobre sus datos, acceso a su historial clínico. Ya tenemos muchos ejemplos del desarrollo de estas aplicaciones en donde se consolida la información clínica. El caso de Colombia, de Costa Rica, en donde ya cuentan con una aplicación en su dispositivo móvil, donde pueden consultar todo su historial clínico. Y como última conclusión y recomendación, pues es la salud digital como un medio y no como un fin, ¿no? Poder desarrollar esta tecnología de la información y la comunicación aplicada a la atención primaria a la salud como una herramienta tecnológica que nos permita hacer realidad el derecho humano a la salud, usar la tecnología para eliminar barreras y asegurar que todas las personas tengan acceso a servicios de salud oportunos, de calidad y seguros, y que no sea el sistema de salud el que daña a la persona, ¿no? A través de la construcción de estos modelos de atención primaria a la salud que sean inclusivos, que sean resilientes, que sean y cumplan con este eje que es centrados en las personas, ¿no? Poder recordar cómo la resiliencia que demostraron los sistemas de salud después, durante y después de la pandemia por COVID-19, pues nos permitió utilizar y continuar la atención médica a través de la tecnología de la información y la comunicación, a pesar de este confinamiento, tener un sistema más resiliente, más adaptable, que evolucione rápidamente a mantener sus funciones esenciales ante crisis sociales, ante desastres sociales o cambios estructurales que no estén previstos, ¿no? Y la digitalización es sumamente clave para esa capacidad de adaptación. Entonces podemos considerar que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación son esa palanca necesaria que nos va a permitir dar ese salto o evolucionar de un sistema de salud fragmentado y reactivo, que reaccionamos ante el fuego que se nos enciende, a un sistema coordinado, a un sistema que anticipe, a un sistema proactivo, enfocado en desarrollar bienestar en la población en su conjunto. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. A continuación, vamos a presentar al doctor Alejandro Moreno Jiménez, quien es doctor en Economía por la Universidad de York, licenciado y maestro en Economía por la Universidad de Guadalajara, ponente en la Universidad de Oxford
Universidad de Groningen, Universidad de Duisburg-Essen, entre otras. Actualmente se desempeña como director de investigación y datos en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, CIS, como consultor en Fundar y el Congreso del Estado de Jalisco. Ha brindado asesoría a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Gobierno de Jalisco. Desde 2014 a 2018 fue analista económico en el programa México Conectado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De 2008 a 2021 trabajó como asesor económico en la Cámara de Diputados en temas de finanzas públicas, federalismo fiscal e impacto presupuestal de iniciativas de ley. Ha sido asistente de profesor en los departamentos de Economía y Política de la Universidad de York. Sus líneas de investigación son economía política y econometría espacial. Doctor Alejandro Moreno Jiménez, por favor, adelante. Sí, hola. Muchas gracias por la introducción y gracias también por la invitación. Saludos a todos desde México, de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Y pues bueno, han sido pláticas muy productivas. Y pues ahorita también yo les voy a platicar un poco sobre este tema de medicina y TICs, telemedicina y demás. Lo voy a centrar como de una perspectiva más económica que médica. Soy economista y trabajo algunos temas de economía de la salud, pero hay otros ya temas más técnicos que no puedo abordar. Pero bueno, yo titulé esta presentación como... Ay, perdón. Voy a mover aquí esto, la barrita. Mejora de la atención primaria de salud a través del uso de las tecnologías de la información en América Latina, un modelo de intervención basado en evidencia y salud digital. Bueno, esto lo hablo como de manera general. En toda América Latina tenemos un reto estructural que es que los sistemas de salud se caracterizan por tener una alta fragmentación y segmentación, y esto genera rupturas en la continuidad de la atención que hace que el paciente se pierda. El síntoma más visible son los tiempos de espera, que este concepto significa qué tanto esperas tú eh, en tiempo para ser atendido desde lo primario hasta ya los siguientes niveles. Las consecuencias son un deterioro de la calidad de vida, un aumento de la mortalidad, disminución del bienestar y profundización de inequidades en la salud. La promesa incumplida de la atención primaria en la salud en América Latina es, primero, analizar cuáles son las características de la atención primaria en la salud. La atención primaria en la salud es el nivel más cercano al paciente y debería ser integral, continua y resolutiva. Sin embargo, la realidad, que es distinta a la teoría en América Latina, es que tenemos sobrecarga y falta de recursos, falta de herramientas tanto médicas como tecnológicas y desconexión, que significa poca comunicación con los niveles especializados. Como resultados tenemos largos tiempos de espera desde la APS, y al salir de la APS, fragmentación de la atención y pérdida de confianza del paciente. La evidencia global, ya centrándonos un poco más en la literatura de la economía de la salud, el profesor Siciliani y la OSD afirman que los sistemas de salud más eficientes y equitativos tienen una APS fuerte y bien gestionada. La gestión inteligente de la demanda. Es importante que la APS no solo reciba pacientes, sino que también los tiene que gestionar. Esto significa que en primer punto debemos de tener resolutividad primaria, es decir, que se resuelvan la mayoría de los problemas de salud.
Segundo punto, derivación racional, es decir, solo se envía a los especialistas lo estrictamente necesario y con la información completa. Y el tercer punto es la coordinación activa, mantener el seguimiento incluso si el paciente es derivado. Las TIC, ya centrándonos o más bien agarrando esta tangente en la APS. Para que la APS sea integral y continua, comúnmente pensamos en aplicaciones visibles, ¿no? Como la visión médica, la visión integral, continuidad fluida y resolutividad. Pero si lo analizamos desde la perspectiva económica, se debe hablar también de la infraestructura. El reto real no es el software, es la inversión en lo que nos va a ayudar a evaluar, que son los datos estructurados y de calidad, el cómputo para procesarlos y el capital humano para analizarlos. Eh, el reto real de las TICs, para que las aplicaciones funcionen, se requiere un ecosistema de evidencia y con ello podamos tener una herramienta también de evaluación. Entonces, el verdadero rol de las TICs es construir esta base con el dato como un activo estratégico, es decir, estructurar los datos, no solo digitalizarlos. Esto implica pasar de registros aislados a repositorios y requiere un diseño estadístico para la recolección y monitoreo de calidad constante. Y después de tener el modelaje estadístico y los datos recolectados, es muy importante también tener el cómputo que pueda almacenarlos y después también el cómputo desde el cual se correrían los software que van a analizar todos estos microdatos que tenemos. La ciencia de datos como motor de análisis en esta era pues de la inteligencia artificial es el dato, es una parte fundamental en el análisis de la política pública para modelar escenarios de costo-efectividad, identificar cuellos de botella y simular el impacto de intervenciones. El capital humano también debe ser una inversión clave. La tecnología, hay una canción de Joaquín Sabina que dice, no existe Santa Claus, y es algo similar con la tecnología y con la nube. Al final, la nube son fierros y si los fierros no los sabemos manejar, sería inútil toda esa inversión. Se necesita ingenieros de datos, científicos de datos, microeconomistas, complementados también con personal de salud. Perdón. Ahora también desde la discusión de la literatura económica, este año los ganadores del Premio Nobel de Economía fueron Mokyr, Ayon y Howitt, y ellos hablan de un concepto que se llama destrucción creativa, que es como el crecimiento económico se va a presentar impulsado con innovación tecnológica. Es decir, el crecimiento no se da manteniendo los mismos procesos, reforzándolos, sino creando innovaciones que destruyan todos estos procesos y creen nuevos. Y pues de los principales ejemplos que hemos visto son las TICs y de 2022 para acá la inteligencia artificial. Y por otro lado, como esta visión muy de innovación se contrapone con la visión un poquito más pesimista del Premio Nobel de Economía de 2024, que es Daron Acemoglu, y él tiene analizando los efectos de la IA en el desarrollo económico desde antes de la pandemia y pues obviamente como no hay datos, lo que él modela es como
simplemente modelos teóricos matemáticos, y él tiene una visión más pesimista. Para él, la inteligencia artificial puede desplazar el trabajo y aumentar la desigualdad al concentrar la riqueza. Pero entonces los análisis que hace Acemoglu los centra mucho en cómo el crecimiento, se puede decir, en lo micro de una empresa y en lo macro de un país. Entonces, lo importante de estos foros es que, pues mi idea es que la salud pública es un contrapeso social que equilibra, y no solo la salud pública, sino en general la seguridad social, equilibra lo que nos dice Mokyr, Ayon y Howitt de la destrucción creativa con lo que habla Acemoglu de la preocupación de la desigualdad y la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la IA se aplica en este caso a un bien público como es la salud, y el objetivo principal no es la ganancia monetaria, sino la eficiencia social y la equidad en el acceso. Y con ello, obviamente que internamente, si nosotros aplicamos TICs, inteligencia artificial, va a haber ingenieros, va a haber trabajadores que tengan esa ventaja salarial, laboral respecto a otros, pero al final va a ser o va a ayudar para que esas desigualdades se reduzcan desde la oferta de bienes públicos, en este caso de la salud. Entonces, esto también, como lo mencioné, es aplicable a otros rubros de la seguridad social. Ya lo he platicado también en foros de vivienda social, pensiones y jubilaciones, entre otros. Y bueno, como conclusiones, hay que valorar o hay que tener como en consideración el valor real de las TICs. Es decir, no son las aplicaciones, sino la infraestructura de evidencia, sino la infraestructura de evidencia que habilitan. Y también tenemos un desafío regional. Tenemos que construir el ecosistema, invertir en datos, calidad, repositorios, recursos humanos, cómputo, procesamiento, y ver la inteligencia artificial internamente como un ecualizador. La inteligencia artificial en la atención primaria en la salud es innovación con fin social, de acuerdo a lo que dicen Mokyr y Ayon. Si se están aplicando estas herramientas y técnicas, estaríamos generando este llamado proceso del efecto de la innovación en el crecimiento, y también no monetario, mitigando las desigualdades que podrían existir de acuerdo a Acemoglu. Entonces, pues esa es mi participación. Muchas gracias por la invitación y estoy atento a sus comentarios. Gracias. Tenemos enseguida la presentación del doctor Jordi Serrano Pons. El doctor Jordi Serrano Pons es médico, emprendedor e innovador de salud digital, salud global y salud planetaria. Es médico de familia y emprendedor dedicado a transformar el sistema de salud mediante la innovación tecnológica y la colaboración internacional. Su trayectoria abarca desde el emprendimiento en el sector sanitario hasta la cooperación con organismos globales como la Organización Mundial de la Salud, la ONU-SIDA y la Organización Internacional para las Migraciones, abordando desafíos claves en salud digital, global y salud planetaria. Es fundador de la Universidad Doctor y cofundador de Judat Health, iniciativas que han impulsado el uso de la tecnología para mejorar la atención médica en diversos contextos y sistemas de salud alrededor del mundo. Más recientemente cofundó PH Health, un innovador servicio de prevención que integra escucha activa, atención personalizada y tecnologías educativas, promoviendo una atención sanitaria centrada en las personas y basadas en el valor.
Asimismo, es co-creador del Plan de Health Innovation Network, una red que fomenta el emprendimiento en los ámbitos de la salud global, One Health y salud planetaria, impulsando soluciones sostenibles para un futuro compartido. Con amplia experiencia como consultor de organizaciones sanitarias internacionales, el doctor Serrano Pons ha colaborado con hospitales de Europa, América y Oriente Medio, fortaleciendo la cooperación interinstitucional y el desarrollo de proyectos innovadores de alto impacto. Además, imparte docencia en diversos programas de maestrías en innovación y salud digital, compartiendo su conocimiento con las nuevas generaciones de líderes y agentes de cambio en el ámbito de la salud. Él tiene el cargo como doctor experto en salud global y salud digital. En ese sentido, le damos la palabra al doctor Jordi Serrano Pons. Bienvenido. Pues bueno, muchas gracias. Pues soy médico, como comentaba, muchas gracias, emprendedor. Claro, ya tengo 49 años y emprendí desde muy joven, médico muy joven. Ahora es más fácil emprender. En su momento era como el loco de la pradera. Y bueno, pues he tenido ya casi 20 años desde recién licenciado, que creé Universal Doctor, un traductor médico, que nos fue muy bien la vida hasta el 2011, donde hubo la primera gran crisis, como recuerdan, de Lehman Brothers. Y bueno, pues la cosa se complicó, pero después tuve la suerte de poder ir a vivir a Ginebra y intentar colaborar con la Organización Mundial de la Salud, y a través de diversos mecanismos acabé trabajando con ellos como consultant, pero me agarró la epidemia del ébola, Zika, otras, y de una manera un poco peculiar, que habitualmente sería un conflicto de interés, pues trabajaba como consulta en algún departamento, pero en otros departamentos, pues mi empresa Universal Doctor desarrollaba herramientas de la OMS de varios tipos de salud digital, ¿no? Eso me permitió, y eso en un contexto de pandemia o de epidemia es posible porque pues se abren las normativas, ¿no? Y eso me permitió estar desde 2014 al 2020 hasta que vino el COVID, donde mi empresa fue sustituida por Google, ¿no? Para que vean un poco el tsunami que vino. Pero bueno, fue una experiencia muy divertida, muy bonita, y por eso a través de ahí empezamos a trabajar en muchos otros sitios, ¿no? Básicamente, bueno, lo que comentaba de haber tenido la suerte de trabajar en muchas organizaciones, con las organizaciones en muchos casos, y implementar pues programas de Digital Health, algunos de cuidados de maternal health, salud mental, aging, pero por ejemplo una de las herramientas que estamos más orgullosos son herramientas de reconocimiento de patología dermatológica, de Skin Neglected Diseases, para patología en África, úlcera burul y lepra, diagnósticos que hoy en día muchos facultativos ya no tienen la posibilidad de aprender de múltiples casos. Y bueno, eso hemos hecho una aplicación muy interesante que también se ha pactado con Brasil para la leishmaniasis, donde ahí tienen una gran cantidad de use cases, ¿no? Y la verdad es que al final con esos proyectos colaborativos te das cuenta que lo importante es los datos, y que a veces pues lo más importante es la colaboración humana, la interoperabilidad humana, no la técnica, que también, ¿no? Y en esto, pues esta experiencia nos dio mucha fuerza para trabajar en muchos sitios, y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos, y un poquito con el tiempo hemos ido variando, digamos, ya veréis, ahora pues hemos creado unas empresas de salud y prevención, que hablaré al final, pero bueno, para un poco la evolución personal e institucional. Esto es un gráfico de médicos de familia y cardiólogos, es antiguo, 5 años, o sea, eso es en el Cretácico, yo creo, a nivel digital, ¿no? Pero esto era un fin de semana donde se les requirió a los médicos y cardiólogos que explicaran, que describieran todos estos términos, lo que se llama en inglés buzzwords, ¿no? La palabra del año, ¿no? Blockchain. Parece que cada año hay una palabra de moda y que a veces sabéis que pues acaban pues, bueno, pues instalándose en nuestro vocabulario, y a veces no, ¿no? Pero la mayoría de médicos de familia no sabían, y cardiólogos también entraron, no sabían describir la mayoría de estos términos. Lo importante aquí no es cada tecnología o cada concepto, sino la exponencialidad. Un alumno de una universidad de Politécnica puede estar utilizando un algoritmo para un determinado concepto matemático, físico, y puede acabar a cabo de un tiempo, como está pasando,
utilizando este algoritmo para las letras de la vida, ¿no? La A, la T, la adenina, guanina, timina. Y esto está pasando, y eso es la explosión, la convergencia y la exponencialidad, ¿no? Yo mismo he vivido en algunos de los proyectos, pues, móviles que se llamaba ARA, modulares, donde con un test de ELISA conectado a la parte modular, pues se diagnosticaba en Gabón, en África, patologías de todo tipo, ¿no? En medio de la selva. Y después estos proyectos pues se dejaron de hacer, pero es posible utilizar todo esto para controlar, monitorizar, etcétera, cualquier persona, ¿no? Hoy en día, con algunos aparatos de $800, puedes hacer la secuenciación genómica, ¿no? De una granja perdida en medio de un país remoto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante ver la exponencialidad. Si a esto le añadimos todo lo que es los cambios que los seres humanos están propiciando y lo que es el concepto de Global Health, One Health y ahora Planetary Health, que es englobando, digamos, todos los ecosistemas, toda la acción humana, ¿no? Y cómo esto va transformando, claro, todo junto, y esto no lo digo yo, lo dice el Lancet, ya nos permite ver un poco cómo esa atención primaria ya no debe solamente cuidar los determinantes sociales de la salud. Es más, esto ya es un determinante social. Vivir en una barriada contaminada, polluted, más contaminada que en otra que no lo es, pues ya se acorta la vida, ¿no? Y ya es un derecho, ¿no? Que no es un derecho, desafortunadamente, evidentemente, aquí se realiza en el planeta, pero podría ser explicado, ¿no? O sea, a la gente no le da importancia a vivir en un barrio contaminado, pero quita muchos años de vida, y eso, o a comer mal y quita muchos años de vida, y eso pues es un derecho que muchas poblaciones no tienen, y ahí es por donde va lo que es la nueva visión de prevención y predicción europea, ¿no? Entonces está claro que en muchos sitios no se puede implementar, pero bueno, en todas partes del mundo no todo es uniforme y hay sitios de todo tipo. Está claro que en países que el índice de Gini, la diferencia entre las clases más asentadas y las más desfavorecidas es mayor, pues hay más dificultades. Pero un poco la medicina va a ir hacia allí, y en la misma Europa no hay manera de mantener los sistemas de salud universales de los que tanto orgullosos estamos si no cambiamos. Nosotros mismos no podemos, y vamos hacia la ruina de los sistemas si no hacemos esto, ¿no? Entonces, con todas esas conexiones que ya se sabe que los días de más sequía, los más húmedos, pues hay más gente que aterriza las urgencias de cardiología o de neumología. Es más, ya se sabe cuándo va a haber roturas de aorta de una manera controlada, sabiendo que hay que poner cirujanos vasculares en algunos sitios, ¿no? Bueno, son cosas que hay que tener en cuenta y que ya conforman. Si a todo esto le añadimos lo que son las oportunidades, a mí me gusta llamarle oportunidades de integración sistemática, ¿no? Por ejemplo, recuerdo aquí en Barcelona, en España, donde hace poco pues, hubo unas elecciones a Bolivia, estas no, las anteriores, y bueno, se hizo un screening de test de Chagas, ¿no? Screening de Chagas a toda la población, ¿no? Y encontramos un 16% de personas que no sabían que tenían el Chagas. Son oportunidades de integración sistemática. Hoy en día la atención primaria con la telemedicina, con toda la tecnología, debe integrar oportunidades, ¿no? Que puedan pues ayudar a monitorizar a distancia, etcétera, ¿no? Ya hemos hablado de esto, perdonar, y si nos centramos un poco en la atención primaria en Europa, pues evidentemente tenemos mucha diversidad. No es lo mismo España, Portugal, Francia, donde hay algunos colectivos de atención primaria, todos juntos, bueno, la mayoría en España, por ejemplo, todos los médicos de familia en un mismo edificio, gestionando una área sanitaria con algunos integraciones parciales o globales con hospitales. No es lo mismo que un médico, un GP inglés, que a veces pues sí que está coordinado con su centro hospitalario, pero a veces no, ¿no? Y en cada país es diferente. Entonces, claro, no se puede generalizar, pero sí que hay digamos, integralidad en teoría, y la telemedicina de teleasistencia en los sitios donde está más fragmentada
puede reforzar, ¿no? Pero hay desafíos muy claros, como acababa de explicar, la fragmentación, la falta de interoperabilidad. Todavía en sitios donde hace 20 años pues, o 30 años se suponía que era de las sanidades más avanzadas del mundo, no por cantidad de dinero, sino por cantidad de aproximación. Pues ahora mismo debemos reconocer que la atención primaria en Europa, en muchos países, está retrocediendo. No de manera excesiva, pero no está avanzando a la manera esperada. Y la telemonitorización, la telemedicina, la digitalización en general, no está ayudando a nivel público en este aspecto, por varios motivos que ahora comentaremos, ¿no? En Europa las tecnologías, como decíamos, pues sí que utilizan muchas regiones, países, historias clínicas interoperables, portales ciudadanos. En eso sí que estamos muy avanzados en algunos sitios y ya en algunos sitios concretos, pues inteligencia artificial para prevención. En España, concretamente, en mi región, en Cataluña, pues hay una historia clínica compartida con, digamos, entrada desde hospitales, atención primaria y farmacias, pues evita repetición de diagnósticos, etcétera. Y en ese sentido, pues a nivel global, el sistema público sí que tiene una entrada total y absoluta en ese sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, con la atención privada, pues no estamos interconectados, ¿no? Y yo mismo tengo como comentario final, pues ahora unas consultas privadas y yo no puedo acceder desde las consultas privadas a la atención pública, ¿no? Entonces, claro, en teoría nuestros pacientes que vienen a esas consultas privadas son out of pocket, o sea, es otro nivel, pero realmente le estaría ahorrando al sistema muchísimo dinero si estuvieran conectados, que no es el caso, ¿no? Hay procesos, evidentemente, hay protocolos HL7, FHIR, hay cosas conectadas, pero hay muchos casos todavía. La falta de interoperabilidad humana o legislativa, o etcétera, impide conectar, ¿no? Bueno, pues todos los ciudadanos de la región de 8 millones pues tienen la posibilidad, si sus centros de salud utilizan, que no todos, por diversos motivos, operativos, logísticos, de manutención, de médicos asistiendo cada 5 minutos, 7 minutos pacientes in situ, contestando emails, pues hay poco margen, ¿no?, para dar servicio de telemedicina. Pero en regiones aisladas tenemos servicios muy potentes de teledermatología, tenemos servicios varios que sí permiten pues, ver que en algunos sitios pues, hay cosas punteras a nivel mundial, pero en la misma comarca, tienen comarca, es un sitio muy pequeñito, 20 kilómetros por 30 kilómetros, en la misma comarca, pues seguramente pues, Perú le da 1 millón de vueltas porque, bueno, pues tiene un sistema, ustedes, repito, fenomenal, ¿no? Y en ese sentido, pues hay una disgregación y fragmentación muy importante en todas las regiones. Previamente, una de las herramientas de reforzamiento, ¿no?, de telemedicina ha sido hecha por una de nuestras universidades, la Universidad Oberta de Cataluña. Y bueno, es importante para si quieren contactar, ¿no?, con todo el doctor Sagi de la universidad, pues está haciendo proyectos con la PAJO y con varios de vuestros países para implementar cosas muy reforzadas, ¿no? Y como digo, yo creo que a nivel global pues hay una ventaja importante en sus sistemas. Es verdad que en algunos proyectos en nuestras regiones estamos utilizando la telemedicina para proyectos muy avanzados de salud planetaria, para reducir emisiones. Bueno, hay proyectos interesantísimos que han demostrado pues, reducción y además, bueno, esto se hizo en España, pero la publicación se hizo en América. Bueno, pues todo esto ayuda. Tenemos cosas muy interesantes, concretas. No he querido, porque ya participé el año pasado, ya vi el potencial de telemedicina en Perú, no he querido describir muy en concreto, ¿no?, la telemedicina europea, porque creo que, les repito, están muy avanzados y sería caso a caso, pero hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, un hospital cerca de Barcelona que es capaz de diagnosticar insuficiencias cardíacas de manera muy interesante, poniendo a disposición los escáneres y las resonancias
a los mejores cardiólogos mundiales, ¿no? Esto lo hacen, por ejemplo, desde el Mount Sinai, Nueva York, o desde pues, sanitarios médicos que habían rotado o hecho la residencia o trabajado en Barcelona o en este hospital concreto, pues se van a vivir a otro país y cosas que legislativamente nunca se podían hacer. Una vez te vas a vivir a Nueva York, tú no puedes trabajar para el sistema de salud catalán, ¿no? Pues sí, pues se ha conseguido, y esto son innovaciones interesantes, ¿no? Porque hasta que la inteligencia artificial, que se está trabajando en ello, en esos casos concretos de insuficiencia cardíaca aplicada a cierto tipo, como saben, de escáner específico, con contraste o con pruebas de esfuerzo, de diversas determinadas. Hay un experto, en este caso argentino, fantástico, pues que vivió en Barcelona 5 años y se fue con su familia a Nueva York. ¿Por qué perder esta oportunidad, no? Pues bueno, como siempre, la interoperabilidad ya funcionaba, pero lo que faltaba era la legislativa. Pues se hizo y la comarca en concreto pues ha disminuido la mortalidad por insuficiencia cardíaca un 32%. No solamente por esto, pero en ese sitio se permitió hacer seguimiento en las casas, visitas por enfermería especializada en insuficiencia cardíaca. Nunca un paciente pisaba el centro de salud y menos el hospital terciario hiperespecialista, en este caso Hospital Clínico de Barcelona, sin una serie de conexiones de telemonitorización y de visita en el sitio, in situ, en sus casas, ¿no? Y creo que es un éxito de una disminución de la mortalidad del 31%, es muy significativo y es un ejemplo entre otros, ¿no? Hospital líquido es un concepto de hospital descentralizado, pero el hospital tiene una pantalla, ¿no? Un córtex que se llama el Hospital San Juan de Dios de Barcelona pediátrico. Realmente tengo la suerte ahora de trabajar allí en temas de innovación y la verdad es que es espectacular. Y monitorizan, el hospital tiene 300 camas, pero el hospital atiende a 600 niños al día. Los 300 en el hospital y los 300 en casa. En esos momentos no se ve. Esta es la Chief Nurse Officer, la enfermera en jefe. Es la que controla la pantalla como si se fuera Houston. La NASA, esto es un córtex copiado inicialmente de Johns Hopkins Hospital en Baltimore, creo, o en Washington, pero extendido por varios proyectos europeos y donde el hospital, trabajando con todos los centros de asistencia primaria, por eso lo pongo, porque si no lo pondría a nivel hospitalario, pues ha creado pues, que haya 300 niños en casa. No se ven tampoco, y hay mucha monitorización de diversos devices. Ya no, los residentes no ven casi nunca cetoacidosis diabéticas, no ven. Y esto es importante porque, claro, tienen que hacer escuelas de simulación, porque ya no ven, no llegan. Porque hay una monitorización muy importante de los niños diabéticos desde en casa. Y bueno, son ejemplos de éxito rotundo. Estos sí que son éxitos rotundos donde haya habido una apuesta importante y donde, bueno, pues ya les digo, no hay posibilidad de aprender la patología en urgencias y se ha llevado a simulación, ¿no? En ese sentido es importante. En el caso de debut sí, pero después del debut ya no hay más casos. Bueno, en otra región de España, País Vasco, pues también hay una buena fuerte implementación de procesos de telemonitorización con pacientes crónicos y sobre todo hay una actividad proactiva muy fuerte. Hay espacio y dinero suficiente para que haya médicos de familia dedicados solamente a esa proactividad. Y eso es lo de menos, la tecnología. La tecnología ayuda, pero si no hay la intención y el tiempo, la tecnología no sirve para nada, ¿no? Yo creo que ya hemos llegado todos a la certidumbre de los procesos, como mencionaban los compañeros, deben ser los mejorados y si se pone más tecnología, ya saben ustedes que sin afinar el proceso, sin ayudar al sanitario con burnout, bueno, pues esto es imposible. Y en este caso, pues sí que están haciendo. Las regiones donde hay dinero, donde hay cambio de mentalidad, donde hay básicamente gestión autónoma del profesional sanitario y les permiten decidir qué hacer. Básicamente value-based care, asistencia basada en el valor, que desafortunadamente no se ha implementado en muchas regiones todavía, pero poco a poco pues los resultados son carísimos y la tecnología después es el medio, ¿no? La tecnología de por sí es importante relativamente. Y bueno, casos
Dinamarca, Estonia, Suecia, portales inspiradores con historia clínica única nacional, con el portal conectado. Sí que hay, para cosas básicas, medias, pues sí que la ciudadanía está muy bien conectada, en algunas regiones de España también, pero para casos graves de monitorización, crónicos, hay muchas regiones europeas todavía con muy mal servicio, básicamente porque no, la tecnología la tenemos, pero no hay ni el tiempo ni el dinero, que hay dinero, pero se gasta, por ejemplo, en geriátricos, en hospitales de tercer nivel, con infecciones nosocomiales que podrían evitarse si implementáramos estos sistemas de prevención diferentes. Bueno, todo un tema que es normal en sitios donde había un gran legacy, ¿no? Un legacy, una herencia, ¿no? Una herencia anterior. Pues bueno, pues todo esto cuesta, ¿no? Cuesta y los políticos son poco atrevidos, ¿no? Aunque haya dinero. Pero bueno, poco a poco se está fomentando y como decía, no he querido implementar, detallar mucho porque los sistemas tecnológicos, pues ustedes los tienen todos perfectamente, ¿no? Pero es un poco la visión de Europa, ¿no? Y al final Europa cada vez está más integrada, pero a nivel de salud, cada región, no cada país, cada región es independiente. Hay 150 sistemas de salud en Europa, para bueno y para malo, porque para innovar en algunos casos puede ser interesante, pero para nivel de escalabilidad, pues como pueden comprender, es un suplicio. En ese sentido, pues lo decía, ¿no? Acceso a datos de salud, gestión de citas, información de salud, autoservicio, comunicación. Los daneses lo tienen muy bien implementado. En ese sentido, pues hay única historia en países de 8, 9, 10 millones de habitantes, 15 millones, Dinamarca, Holanda, Estonia, pequeños países, todavía menos. Pues eso ahí sí que funciona un sistema único que después sí que cada región, subregión, puede implementar cosas extra, ¿no? Los suecos también tienen un sistema muy interesante, 1177 se llama. Les invito a mirar en profundidad. ¿Y qué pasa? En Europa estamos muy orgullosos del sistema europeo de salud universal. Podríamos discutir qué es la cobertura universal, Universal Health Coverage en inglés, qué es. Se puede discutir, pero en general sí que estamos muy orgullosos de que nadie va a sufrir económicamente por un percance importante de salud, sea un cáncer, sea un trasplante. Eso lo tenemos hasta ahora asegurado, ya veremos hasta cuándo podremos, pero efectivamente la mentalidad europea es de preservar bajo todo concepto, y aquí sí que todo el mundo coincide, incluso posturas radicales de todos los aspectos políticos, en preservar que no haya un empobrecimiento debido a tu salud. No sabemos si será posible y estamos viendo que muchas compañías privadas y que son totalmente lícitas. Yo soy emprendedor y estoy todo el día entre los dos sistemas, privado y público, pues están implementando implementaciones muy novedosas de, como ven, videoconsulta, chequeos de prevención, servicios digitales, etcétera, que están causando pues una fuerte cambio hacia estos sistemas. Y está bien también, porque así gente de mi edad, middle age, un poco más jóvenes, un poco más mayores, pues tampoco sobrecargan el sistema de salud público, y también puede ser interesante porque al final eso es un balance, ¿no? del tema, ¿no? Pero hacen pruebas epigenéticas, test de todo tipo, genómicos evidentemente, pero más que genómicos ya epigenéticos, microbiota, alimentación, por cantidades irrisorias, propuestas, customizadas, personalizadas. Creo que es importante. Y la propia sanidad pública está aprendiendo que debe intentar, para ahorrar, para tal, hacer como sistemas de prevención con médicos dedicados full time. Se hace falta hacer visitas de 1 hora, ¿no? Y controlarlos desde casa. Smart Intervention, o sea, todo esto está dando paso a muchas iniciativas en muchos sitios. Yo os voy a comentar muy rápidamente, bueno, por ejemplo, antes de ir a mi iniciativa personal, voy a explicar en 2 minutos, hay hospitales que están implementando con centros de salud cosas muy interesantes donde se utiliza una especie de telemedicina
telemonitorización antes de las cirugías. Sabéis que eso se llama prehabilitación, para quien no lo haya oído, prehabilitación. Ponerte en forma, estar fit un mes antes de la cirugía, pues disminuye los costes de manera terrible, sobre todo en patologías graves. Y bueno, pues tenemos gimnasios, telemonitorización, telemedicina en casa, mirando la dieta, controlando, monitorizando a la gente, ¿no?, en casa. Y esto ayuda muchísimo a ponerse en forma y a tener menos riesgos, a consumir menos anestesia durante la cirugía y a recuperarse más rápido y a disminuir días de cama hospitalarias, ¿no? Con todo esto, tal. Bueno, todo esto es muy interesante. Y al final, la primaria es importante, pero es que lo que hay que evitar es que haya más hospitales tan grandes, tan innovadores. O sea, tengo la suerte de estar trabajando en los dos sistemas, primaria y hospitalario, en tema de innovación. Y bueno, pues los hospitales innovadores están cambiando. Ahora los más innovadores son los que operan como robots, o los que no tienen papel, o los que son más sostenibles, son verdes, ¿no? Pero al final tengo la suerte de publicar el día 3 de noviembre en Madrid con la Secretaría de Estado y con otros speakers fabulosos, pues un libro hacia el futuro de los hospitales, donde básicamente abogo por la desmantelización del hospital hacia una asistencia primaria absolutamente brutal, inteligente, sostenible y conectada. Y es para que el hospital sea el último recurso, ¿no? Y esto estamos así. En muchos sitios del mundo, pues sabéis que en medio de Kenia puedes tener camellos que llegan a regiones o Siemens Healthineers está probando para la próxima pandemia pues vehículos totalmente equipados, ¿no?, con todo tipo de monitorización, de análisis. O sea, el mundo es muy variado y en todos los sitios hay de todo o no hay nada, ¿no? Y entonces, bueno, es importante ver de todos los sitios lo mejor para implementarlo, ¿no? En París, ese hospital, ¿no?, también lo explicamos en nuestro libro, ¿no?, este hospital Gustave Roussy, más fuerte del mundo, tercero más fuerte del mundo, yo creo, en oncología, está buscando los pacientes, pero no ya un test de sangre en heces, una prueba de screening estándar, no, busca más allá proactivamente con los centros de salud primaria, busca familiares, y va a buscar los cánceres, pero cánceres in situ o precánceres, y con cribados absolutamente fantásticos, y va a ser, bueno, esta iniciativa va a ser premiada muy en breve, y aparte muchos países están empezando a visitarles para copiar, porque el ahorro es absolutamente fenomenal, ¿no? Yo creo que es importante grandes hospitales con atención primaria y ahí la telemonitorización, la telemedicina es fundamental, etcétera, etcétera, ¿no? Rápidamente hemos creado un sistema nuevo que se llama P8. Básicamente, en lugar de las 5 P de la medicina, pues 8 Ps, las 5 habituales, más las 3 primaria, planetaria y con propósito, ¿no? Y básicamente hemos creado un sistema donde muchos pacientes vienen a las consultas, les hacemos 2 horas de visita, les monitorizamos, les damos todo tipo de instrucciones, les ponemos pues ecografía, y les damos la capacidad de monitorizarse en casa con tecnologías de última generación, AI, con videocámara que te analiza biomarcadores mucho mejor que evidentemente Framingham y todos los posteriores estudios de riesgo cardiovascular, incluso personalizados por región. Esto es infalible, son tecnologías alemanas con certificado europeo, que básicamente pues miran el microcapilar, miran la distancia entre digamos el pulso, la distancia, pueden calcular la rigidez del vaso sanguíneo a nivel microcapilar, y bueno, pues ven evidentemente más otros datos, todos juntos tienes un riesgo cardiovascular exacto y de seguimiento, y no solamente esto, ¿no? O sea, tenemos también el reconocimiento de voz para la insuficiencia cardíaca, para mil cosas, y bueno, la verdad es que es muy interesante, y muchas otras pruebas. Los 2 primeros están testados, validados, este no, pero estamos probando cosas. Y bueno, y a partir de aquí utilizamos, ya no escribimos con ordenador, todos son micros en las consultas, no queremos que ningún sanitario agarre un burnout. Los médicos no tienen que escribir, si puede ser.
tienen que escuchar, hablar, y eso ya es posible, lo sabéis todos, pero bueno, los sistemas públicos pues tienen que integrar, es difícil, pero es que esto ya no es una excusa y debemos ir hacia ahí, ¿no? Entonces, médico que pueda consultar con las mejores EIs del planeta, las mejores LLMs médicas trabajadas por médicos y con investigadores de todo el mundo, con base evidence, atendiendo a los pacientes en un espacio, digamos, de slow medicine y en casa conectados. Esto es el futuro y presente en algunos sitios concretos, ¿no? En algunos sitios sí que ya es el presente, en muy pocos sitios del planeta, pero lo empieza a ser. Pero es que además esto será lo más barato para mantener los sistemas de innovación. Bueno, yo creo que ya doy por aquí la charla acabada y nada, la verdad es que muchísimas gracias y un placer explicarles un poco el panorama europeo y como siempre felicitarles por su gran implementación de telemedicina en Perú y otros sitios y nada, a su disposición. Muchas gracias, doctor Jordi Serrano Pons. Muy agradecido por su exposición. Muchas gracias. Las tecnologías de información y comunicaciones son una herramienta clave para fortalecer la integridad y la continuidad de atención en contexto de atención primaria. A través de diversas aplicaciones, las TIC permiten superar barreras geográficas y temporales, facilitando el acceso a una atención más coordinada, completa y centrada en la persona. Acá tenemos una serie de preguntas. Afortunadamente hay varias que son repetidas. Y previamente quería decirle que se ha disculpado el doctor Alejandro Moreno Jiménez, doctor en Economía, quien por fines de trabajo se ha retirado. Acá hay una pregunta interesante acerca del desarrollo ya de las tecnologías y equipamiento biomédico, como que el avance de la tecnología, un poco que ha comprometido la relación médico-paciente. La pregunta es cómo conciliar esto, ¿no? Si bien es cierto nosotros que de repente tenemos mayor cantidad de años de experiencia en manejo clínico de pacientes, siempre nos basamos en una historia clínica completa, obviamente era una historia clínica escrita a mano, y nos basamos mucho en la amnesia adecuada, el examen clínico correspondiente, etcétera, ¿no? Esto cuando ya comenzó a aparecer la historia clínica electrónica, un poco que los médicos más se dedican a tomar un poco más tiempo en la parte administrativa de registro que en la atención médica en cuanto al acercamiento, que el paciente quiere que siempre lo examinen, etcétera. No sé, ¿qué opinión tienen ustedes? Empezaremos con la opinión del doctor Jordi Serrano. ¿Qué dice? Muchas gracias por la pregunta y un honor. Es un poco dependiendo del caso, ¿no? Es decir, si el sanitario, el médico, la médica, la enfermera, enfermero, utiliza la tecnología para poner una barrera, y nos pasó hace 20, 25 años con los ordenadores. Un ordenador delante del paciente o al lado sin mirar a la cara, ¿no? Eso realmente dificulta la relación con el paciente. Por mucho que hayamos aprendido a utilizar los datos de la historia clínica informatizada, no ha todavía dado los resultados esperados. Evidentemente depende de los estudios clínicos, sí, etcétera, pero perdimos mucha conexión de mirar a los ojos. Y eso yo creo que ahora mismo la tecnología de reconocimiento de voz permite pues volver a mirar a los ojos a los pacientes, ¿no? Y en ese sentido pues es un avance. Claro, si resulta que, y acabo, esta tecnología lo que hace es, porque hay pocos sanitarios y el management lo que obliga es a visitar en lugar de 30 pacientes, 100 pacientes o 50, porque la tecnología permite exagerar eso, pues entonces volveremos a lo de siempre. O sea, sanitarios burnout, quemados, y que entonces la tecnología volverá a ser un problema. Entonces yo creo que después de la gran implementación de hace 30 años fallida del ordenador, ahora no podemos fallar. Si la AI es para dar más tiempo a los sanitarios con los pacientes,
los pacientes van a adorar la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial es para crear una fábrica industrial sanitaria, casi es mejor poner robots, ¿no? Porque lo harán mejor además, ¿no? Serán más empáticos y serán mucho mejor, ¿no? Por lo tanto, un médico cansado siempre es menos empático que una inteligencia artificial tuneada. Eso ya se ha demostrado. Por lo tanto, el médico tiene que estar bien, energético, dando apoyo, y el paciente querrá tener a los médicos al lado. Esa es mi opinión. Ok, muchas gracias. ¿Cuál es su opinión, doctor José Rizo? Muchas gracias. Pues justo comparto la opinión de Jordi. Aquí en México hay una dependencia del gobierno dirigida a la Defensoría de los Pacientes con un contexto imparcial y técnico y autónomo. Yo estuve cerca de 6 años en ese organismo y nos tocaba analizar año con año, bueno, cuatrimestre tras cuatrimestre, los motivos de queja, los motivos de queja médica. Y la segunda causa de queja era la comunicación entre el personal de salud y los pacientes. Entonces sí se ha generado una gran estigma, diría yo, se ha generado un gran estigma en cuanto al uso de la telemedicina, de las TICs, de la inteligencia artificial con relación a la prestación de servicios de atención médica. Ya lo mencionaba Jordi, hay pacientes, personas usuarias de los servicios de salud a los que no se les menciona por su nombre, no se les mira a los ojos, no se les pregunta cómo se sienten hoy, cosa que la inteligencia artificial lo hace desde los chatbots, ¿no? ¿Cómo te encuentras? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Tomaste tu medicamento? Recuerda que es importante. Te dan un mensaje inmediato que te ayuda a tener ese espejeo con la persona, ¿no? Lo pongo entre comillas, que está enfrente de ti. Vemos hoy cómo ChatGPT o estas plataformas de información generada automatizadamente son utilizadas ya como las plataformas número 1 en apoyo emocional, ¿no? Vemos a las nuevas juventudes menores de 18 años utilizando ChatGPT ya como terapeuta para el manejo de sus emociones, para el manejo de sus problemas personales inmediatos, ¿no? Incluso antes que la propia familia, incluso antes que su contexto inmediato, que estamos presencialmente, ¿no? Los padres, los hijos, los hermanos, etcétera. Entonces sí hay una necesidad importante de poder, insisto, cerrar esa brecha digital y poderle llevar ese mensaje adecuadamente a la persona, a las personas indicadas para que puedan tener ofrecerles ese fortalecimiento en la comunicación y la empatía, ¿no? Poder entender que si bien es necesario, lo he mencionado, fortalecer los aspectos éticos y legales, también es importante que tratemos de quitar ese estigma en cuanto al uso de la tecnología y lo que podría deshumanizar la atención médica, ¿no? Porque es lo que se ha estado poniendo en el foco de discusión, elevando el debate en torno a cómo podría mejorarse y cómo podría incluso empoderarse la continuidad a través de la inteligencia artificial y a través del machine learning, ¿no? El análisis, pues, de algunos patrones sencillos para poder mejorar la atención médica, ¿no? Y hacerlo parte de herramientas útiles y que jueguen a nuestro favor y no, por el contrario, ponernos en contra de la utilización de esto. Aunque, insisto, tenemos que poner muy bien las reglas antes de echarlo a andar porque podría tener complicaciones, vaya, ¿no? Pero de que mejora la calidad de la atención, la participación y la continuidad de la atención, eso es inaludible. Ok, muy agradecido, muy interesantes sus apreciaciones. Aquí hay una pregunta también muy relacionada. Dice, ¿podrá la inteligencia artificial reemplazar el juicio clínico? ¿Qué opina, doctor Jordi Serrano? Sí, muchas gracias. Y si me disculpan, me tendré que ir después de esta pregunta. Si la inteligencia artificial puede reemplazar al juicio clínico. Sí, no, muchas gracias. Y si me disculpan, después me tendré que ir porque he sido papá hace 3 meses y estoy aquí y tengo que... Pero ha sido una conferencia magnífica
Y sí, la inteligencia artificial puede retrasar, puede confundir, hay, como saben, alucinaciones importantes. Y yo creo que la clave es que los médicos sean los que eligen, de manera, a ver cómo lo digo bien, que elijan las bases de datos en las cuales confían, que saben que son validadas y que pueden confiar en ellas, y que sean ellas como, que ellos sean el human in loop, o sea, como un checker, un chequeador de lo que el resultado, pero de cosas que saben que los datos son básicamente correctos, ¿no? Porque entonces el output, la salida de lo que sale, pues va a ser muy correcto, porque la gente todavía no entiende que en diferentes modelos o en el mismo modelo de inteligencia artificial no siempre saldrá la misma respuesta que la entrada. Y hasta ahora las tecnologías era un income, una cosa que entraba y un output que salía, siempre de la misma manera. Y eso en la inteligencia artificial no es así, porque está hecha a propósito para que no sea así. Claro, eso hay que explicarlo, hay que, oiga, saldrá esta vez así, esta vez así. Y además confunde a veces mucho, o la gente acaba de confundir la causalidad con la correlación. Y eso, la inteligencia artificial lo incrementa. Y eso es importante. Se puede encontrar correlaciones, pero no quiere decir que sea causalidad, puede ser por 1000 cosas, ¿no? Y entonces, esos dos datos son muy importantes para que la gente se sienta, los clínicos, bien, se sientan confiados. Pero está claro que de la misma manera que en el mundo del motor ya no se hace nunca, bueno, desde hace años, un motor de avión sin pasar por la inteligencia artificial y que muchas cosas importantes así, estamos abocados a que en un gemelo digital, una herramienta que se llama gemelo digital, pues a medio plazo, pues nadie pueda salir del médico sin que esa nueva medicación pase por su gemelo digital. Porque es que si no, no podremos contemplar o predecir ese fallo renal que ahora pues no es más difícil, ¿no? Entonces yo creo que estamos un futuro alentador, pero aquí con cuidado. Ok, muchas gracias, Carlos. Doctor José Rizo. Muy bien, muchas gracias. Pues fíjate que hay varios modelos que han logrado establecer un precedente para poder responder esta pregunta, ¿no? De si en algún momento la inteligencia artificial va a poder sustituir el juicio médico. Eso tiene mucho que ver. La humanización de la medicina no la puede sustituir nadie. Nadie, me refiero tecnológicamente, ¿no? Eso no es posible. Pero ya lo mencionó Jordi, la importancia de contar con datos de calidad podría no sustituir el juicio médico, pero sí potenciar la capacidad de los profesionales de la salud para tomar decisiones informadas. No tiene esa capacidad de sustituirlo porque no analiza lo que no pides que analice, ¿no? Y lo que nosotros como profesionales de la salud tenemos, más allá incluso del juicio médico, es el juicio humano. El juicio humano, la empatía, la compasión que podemos sentir cuando tenemos frente a nosotros a las personas usuarias de los servicios de salud y sobre todo, y algo bien importante, la responsabilidad ética que nos define, sobre todo en la práctica médica. No solo se trata del juicio médico, del poder otorgar o no el mejor medicamento, potencia esa posibilidad, ¿no? Lo hemos visto ya, algunos ejemplos les mencionaba, tenemos el modelo Centauro, tenemos otros modelos diseñados sobre todo para mejorar la prescripción médica, en donde a través de guías como la WER nos ayuda a prevenir la resistencia antimicrobiana a través de la mejor selección del antibiótico o la terapia antibiótica en caso de que sea doble, triple o demás medicamentos, nos ayuda a elegir el mejor medicamento a través de lo que no alcanzamos a visualizar como profesionales de la salud. El juicio médico no lo va a sustituir, pero sí lo va a potenciar. Eso es lo que debemos tener muy claro, pero ya lo dicen grandes estadísticos, ¿no? Si tú le metes basura o analizas basura, vas a obtener
al final un análisis que te va a arrojar basura. Necesitamos fortalecer la infraestructura, ya lo mencionábamos, no se trata solo de una computadora o un software que nos ayude a analizar, sino a poder entender cómo necesitamos esa fuente esencial que son los datos. Si no tenemos y no trabajamos en garantizar datos de calidad, absolutamente no va a ser útil para nada ni el análisis profundo o sistematizado o el aprendizaje sistematizado como lo es a través del machine learning y desarrollar algoritmos que nos permitan en segundos diagnosticar cáncer o diagnosticar enfermedades cardiometabólicas o riesgo de cáncer o algunos síndromes, nos va a dar información que no va a ser útil y al contrario, ya lo decía, va a enmascarar esos diagnósticos. Por eso es necesario que fortalezcamos de manera inicial y básica nuestros sistemas de información para poder obtener información lo más detallada posible y al mayor nivel de calidad disponible, pues. Correcto, muy agradecido, compartimos la opinión, solamente además para salud individual y también para salud pública. Colectiva, exacto. Exactamente, sí, calcen eso. Muy bien, doctor José Rizo, agradecemos mucho su participación y bueno, a las 2 de la tarde continúa todavía este encuentro y de repente nos podemos estar conectando. Claro que sí, Marco, muchas gracias. Gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por su participación, por su paciencia, por estar acá con nosotros hasta esta hora. Y nos estamos viendo a las 2 de la tarde acá también, presencial o virtual. Muchas gracias.